a la iglesia y es algo que por lo que fui criticado, pero por lo que estoy convencido, ¿no? De que la Pascua no es un tiempo de evangelismo. Se toma la Pascua como un tiempo de evangelismo, donde pasamos películas y el sábado viene gente que no conoce de Cristo. Claro, pero viene y uno le explica todo el tema del sacrificio y todo, y mucho como que no entienden, ¿no? Porque yo creo que la Pascua es pararnos en la mitad del camino y ver también qué es lo que hizo el Señor por nosotros y cómo nos salvó, y ese es el significado de la Pascua. Al menos ese era el significado de la Pascua de los judíos, y Pedro dice que Jesús es el Cordero de nuestra Pascua. Creo que es interesante verlo de esa manera. Cuando Jesús termina su obra en la cruz del Calvario, termina una obra totalmente completa, y que tiene que ver también con esa obra completa que hizo Dios ahí en el Mar Rojo, que lo sacó de la muerte, de la esclavitud a la vida, una vida totalmente nueva, a un lugar totalmente nuevo, al pueblo judío. Y cada vez que ellos celebraban esa Pascua, celebraban esa fiesta, la celebraban de esa manera, la celebraban, bueno, ¿qué hizo Dios por nosotros? Era interesante verlo de esa manera, ¿no? Para ellos era recordar lo que Dios había hecho por ellos. Este es el Dios que te sacó de Egipto. Ya no era más el Dios de los padres, no era más el Dios que adoraron nuestros padres, no era el Dios de los padres, sino que a partir de ese momento era el Dios que se metía en la historia. Dios anteriormente se había manifestado como el Dios de los padres, estaban acostumbrados a adorarlo, era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ellos lo recordaban de esa manera, pero ahora lo recordaban de otra manera. Lo recordaban como el Dios que los había sacado de Egipto, de tierra de servidumbre, y los había llevado a una nueva tierra. Entonces cada año que pasaba, ellos celebraban eso, y ellos ahora ya no decían, no, este es el Dios de nuestros padres, no, este es el Dios que se presentó en nuestra historia, en la historia de cada uno de nosotros, y nosotros celebramos eso, Dios se había mostrado de esa manera. Entonces ese es el significado de la Pascua para el pueblo judío, y ese es el significado de la Pascua para nosotros, debería ser también. La Pascua es un momento para parar la pelota durante todo el año y decir, bueno, ¿qué es lo que hizo Dios en mi vida? ¿Cómo fue que me rescató? ¿Cómo fue que me sacó? ¿Cómo Dios se metió en mi historia? Yo hasta ese momento había escuchado hablar de él. A lo mejor tenía algún familiar que era evangélico, a lo mejor tenía un vecino que era evangélico, a lo mejor pasaba por algún lado, pero en algún momento Dios intervino en mi vida y a partir de ese momento ya no es el Dios de mis padres, ya es mi Dios. El Dios que me sacó de Egipto, de tierra de servidumbre o del problema en el cual estaba. Y estamos recordando, Jesús no dijo muchas palabras en la cruz, no fue muy elocuente ahí en la cruz, no se dispuso a dar el sermón del monte en la cruz, ¿no es cierto? Estaba ahí en la cruz y dijo cosas muy significativas. Esta cosa que, vieron que estamos en una época en la cual son muchos los panelistas, ¿no? Estos panelistas que opinan de todo, opinólogos, que opinan de todo, medio como, no me acuerdo cómo se llama ese programa, Hablemos sin saber, ¿no? Peligro sin codificar. Ahí había había un sketch o una parte en la cual era Hablemos sin saber. Y eran todos panelistas y hablaban de cualquier cosa y cualquier verdura. Y hoy estamos en eso. Hoy las personas quieren hablar y todos opinan de todo. Opinan, no sé, de un satélite, opinan de biología, opinan de un montón de cosas sin saber. Y bueno, y están ahí y opinan sin saber. Entonces, la gente está ávida de hablar. Lo mismo pasa en las redes sociales. Las redes sociales nos dieron esas posibilidades, como que nuestras palabras las vea todo el mundo, ¿no? Y publicamos cualquier pavada y estamos esperando a ver cuántos me gusta tenemos. Entonces uno se pone ahí y a cada rato entra en Facebook y lo refresca, ¿no? F5 ahí, F5, y está ahí, meta a tratar de refrescar. Si está con el dedito en el celular, está así, a ver si alguno le contesta algo, le dice algo, ¿no? Recibiste un comentario. Y por lo general, no sé si se dieron cuenta, cuando uno predica algo muy profundo, no tenés un like ni de casualidad.
Ponés, no sé, anoche estuve con diarrea y es un mar de comentarios, 78 comentarios en la primera hora y después tenés, no sé, 18.000 me gusta y empezás a tener seguidores porque pusiste eso. Pero cuando uno pone algo profundo, nadie le contesta. Pasa lo mismo en los grupos de WhatsApp, uno pone algo más o menos interesante y nada, no te clavan ni el visto. Pero uno pone cualquier pavada y se suman todos, y todos suman ahí, todos, plin, 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 plin. Se vive escuchando. Bueno, está esa cosa de hablar y hablar sin saber y comentar pavadas. Y digo, en un momento tan terrible como el que estaba pasando Jesús ahí en la cruz del Calvario, eligió bien sus palabras. No anduvo hablando. Uno en la cruz ahí, imagínense, tiene los últimos momentos para hablar y estaría hablando de cualquier cosa, ¿no? Ya de por sí uno estaría insultando a todo el mundo, total. Ya está jugado, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver una de las frases, y una frase cortita, que es una de las frases más cortas de Jesús, de una de las palabras rojas más cortas. No es el versículo más corto, porque el versículo más corto es Jesús lloró, ¿no es cierto? Lo decimos así como algo que Dios marcó que debía ser así, que ese era el versículo más corto de la Biblia. Cosa de que no puede ser porque cuando la Biblia se escribió sin capítulos, sin versículos, sin nada, era todo de corrido. Entonces uno debe entender eso, debe entender que es una frase corta también, y esta también es una frase corta. Vamos a leer en Juan capítulo 19, verso 28 al 30. ¿Por qué no? ¿Qué pasa, Francesca? Pero, déjenla, la nena, ir afuera. Dejad a los niños que se vayan de mí. Juan 19, capítulo 28 y 30, lo vimos la semana pasada. Es el mismo pasaje, pero vamos a ver otra frase hoy. Dice así: después de esto, como Jesús sabía que todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que la empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Y vamos a ver el pasaje paralelo, porque acá hay cosas que Juan no dice y que va a decir Marcos. Marcos 34, 35 y 36. 34, versículo, Marcos 15, versículos 35 y 36. Acuérdense que la semana pasada vimos el 33, ¿no es cierto? Sería esto, sería desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, llama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre y la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. ¿No? Estas dos historias. Sabemos que la Biblia es la palabra autoritativa, ¿no es cierto? Nosotros no le damos autoridad a la palabra. La palabra no es autoritativa porque nosotros le damos autoridad. La palabra de Dios es autoritativa porque ya tiene autoridad en sí misma. Es infalible, ¿cierto? La palabra siempre hace lo que debe hacer, ¿cierto? Dice Isaías que la palabra de Dios no vuelve nunca vacía, sino que hace aquello para lo cual es enviada. Y muchas veces decimos: uy, pero hay gente que la toca la palabra y hay gente que no. Bueno, si la oyeron la palabra ya hizo lo que tenía que hacer. A algunos les sirve para crecer, les sirve para salvación, y a otros les sirve para condenación porque hacen oídos sordos a esa palabra. Entonces la palabra siempre tiene resultados. No es una palabra suelta al aire. Y también decimos que la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. No necesitamos ni profetas, ni apóstoles, ni nadie que venga a traer nuevas revelaciones. Ni nadie que tenga sueños, ni nadie que tenga palabra. Tengo palabra de Dios para vos. Está en la Biblia, bárbaro. No está en la Biblia, es
cosa de Satanás, el espíritu totalmente humano. Y esta escritura nos trae las cosas que necesitamos saber sobre los padecimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también entendemos algo, que no podemos a veces comprender en un solo versículo lo que realmente Jesús está padeciendo en la cruz del Calvario. No lo podemos comprender, entonces a veces tenemos que ver todos los pasajes y poder armar la película. Como que cada pasaje nos trae un pedacito, una sección, un tráiler de la película completa. Pero cuando leemos todos los pasajes sobre la pasión, ahí podemos comprender a veces un poco del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, porque uno lo ve en algo muy cortito, pero el sufrimiento de Cristo se viene dando ya desde Getsemaní. Acuérdense que en Getsemaní, cuando Jesús está orando, y está orando, hace una oración por Él mismo, pocas veces lo escuchamos esto en Jesús, orar por Él. Él siempre ora por los demás, pero ahora está orando por Él. Dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús ora sobre sí mismo y dice que ora de una manera, y eso es lo que a nosotros nos cuentan los evangelios, pero esa oración debe haber durado mucho tiempo. Miren, se había orado, era tal la aflicción, tal el estrés. Hay un libro de este doctor López Rossetti, ¿es? Leí muy poquito del libro, leí así, hojeé la otra vez porque lo tenía mi tía, me prometió dármelo, pero todavía estoy esperando. Así que cuando vaya a la casa lo tengo que buscar porque es muy interesante, me pareció interesantísimo. El estrés de Jesús. Y digo, el estrés que estaba sufriendo Jesús, tal el estrés, uno dice, ay, yo estoy estresado, ¿viste? Porque, no sé, porque te quedaste media hora más en el trabajo, ¿viste? Uno está estresado, o porque trabaja mucho, o porque tiene muchos problemas en la vida. Bueno, Jesús sudó gotas de sangre, sangre. Dice que fue tal la presión que se le reventaron los vasos capilares de la frente y comenzó a sangrar, a salir sudor con sangre. Era tal la presión que estaba sufriendo que eso después uno lo pierde de vista porque le ponen la corona de espinas. Pero sudó sangre, ¿no es cierto? Y él está ahí en ese lugar. El arresto, había estado varias horas consolando a los que quedaban, ¿no es cierto? Fíjense, él está por ir a la cruz del Calvario, está por morir, y él está preocupado por sus amigos. Yo creo que en algún momento lo vamos a ver, toda la parte del aposento alto, durante la cena del Señor, porque es interesantísimo el amor que se ve ahí puesto de manifiesto en Jesús por sus amigos, cómo los ama y cómo los consuela. Él, que iba a sufrir la cruz, consuela a los que iban a quedar, ¿no es cierto? Qué hermoso Dios que tenemos. Yo creo que si uno mira esto, uno no puede más que decir, qué hermoso Dios que tenemos. Uno no puede sino exaltar a Dios, exaltar al Rey, exaltar a Jesús, porque no hay otra reacción. Cuando uno ve la hermosura, la belleza, el carácter de Jesús, no hay otra forma. ¿Qué podés decir? Ay, no tengo ganas de ir a la iglesia hoy. Ay, hoy no tengo ganas de cantar. Hoy no tengo ganas de levantar la mano. Ay, hoy no tengo ganas de predicar. Hoy no tengo ganas de nada. Cuando vos ves la belleza de Jesús, tenés que quedar impactado. Acá recién cantábamos extasiado, ¿no? Que alguien se quedaba extasiado, que se quedaba embobado, que se quedaba, no podía más que maravillarse con la belleza, con la grandeza, con la majestad de Jesús. Pero no vemos la majestad, ¿por qué? Porque está vestido, fíjense cómo se viste el rey, miren la belleza, miren la reina, las joyas que lleva, y uno queda extasiado por el carruaje en el cual anda. No, acá el ser de Dios es lo que nos maravilla, porque estamos extasiados por un rey desnudo y crucificado, por un rey golpeado, por un rey débil, por un rey que es puro amor, que no pone su majestad como poniendo la pata encima de la hormiga, sino que impone su majestad en amor, en debilidad, en demostraciones
de verdadero amor sacrificial. Y ese es el amor que nos está mostrando Jesús. Y Jesús nos está mostrando su debilidad y nos está mostrando: yo soy como ustedes. ¿Cómo es que sos como nosotros? ¿Cómo es Jesús que sos como nosotros? Sí, Jesús tiene sed. Jesús tiene sed. Leíamos la semana pasada de esta sed física que tenía Jesús, ¿no? Leíamos: tengo la boca seca como teja. Mi lengua se ha pegado a mi garganta o a mi paladar, dice la versión 60. La NBI dice a mi garganta. Es más profunda todavía, ¿no? Se le pegó la lengua a la garganta. ¿Vieron cuando la campanilla, como yo en este momento? Que tengo, sí, por favor. Tengo la boca seca como teja. Me emociona mucho predicar este pasaje, me encanta. Y vemos que en ese lugar estaban los enemigos de Jesús y ninguno de ellos tenía compasión. Estaban los soldados que eran los enemigos políticos de Jesús. Ninguno le iba a llevar nada, ninguno iba a estar por su bienestar. Ninguno iba a estar ahí. Estaban los soldados de Jesús, que eran sus enemigos, era el enemigo político, Jesús de Roma, y estaban los judíos, de los cuales era el enemigo religioso, era aquel que le estaba tirando abajo el negocio. Entonces fíjense cómo es el tema, que cuando uno predica estas cosas, les está tirando el negocio a muchos. Cuando pastores predicamos esto, cuando alguien se anima a predicar esto, nos tenemos que ver como Jesús dando vuelta a las mesas de los cambistas, soltando las palomas, porque si hay algo que Jesús viene a traer es liberación. Nos libra, es libertad. Jesús es libertad. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Nos trae libertad, no nos trae opresión. No nos trae un evangelio que es opresivo, que uno tiene que tiene que caminar 60 kilómetros para ir a tocar la imagen de vaya a saber quién, ¿no? ¿De dónde habrán sacado esa imagen? Porque no tenemos ninguna imagen de la mamá de Jesús, ¿no? Alguno le habrá sacado una foto, qué sé yo. Habrán rescatado el DNI en alguna cosa, o la habrán sacado del perfil de Facebook, a lo mejor. Ya hablamos de María, ¿no? Una mujer maravillosa. Una mujer maravillosa y un ejemplo para nosotros. Cristo debería tener una sed abrasadora, incluso yo calculo que a esa altura ya tenía una fiebre bastante alta, ¿no? Pero aún en esa debilidad nosotros tenemos que ver ejemplos para nosotros. Él nunca se queja de estar sufriendo, no se queja de estar sufriendo. Expresa la sed solamente, pero esa es la única señal de que está sufriendo. No se queja, no se lamenta, no se desespera. Y muchas veces esto es un ejemplo para nosotros, porque nosotros a veces, Dios no nos quita el dolor, Dios no nos saca del dolor, pero está con nosotros, está en ese momento ahí, no lo elimina. Pero cuando vemos a Jesús y comprendemos que Él es Dios, que Él es ese Dios del Antiguo Testamento encarnado, que ahora nosotros lo vemos en persona, nos damos cuenta que de esta manera, no quitándonos el dolor, y viendo a este Jesús que tiene sed, que está su boca seca como teja y su lengua pegada al paladar, Él lo que está haciendo es hacerse solidario con nosotros. Porque no tenemos un sumo sacerdote el cual no pueda padecerse de nuestras debilidades, que Él no se pueda compadecer de nuestros problemas diarios, de nuestra rutina diaria. No tenemos un sumo sacerdote que está allá lejos. Pero qué lástima que hoy haya pastores que sí están lejos de todas esas cosas. Están en su opulencia, están en sus aviones, están en sus viajes, están en sus trajes, en sus relojes, en sus grandes cosas. Están metidos en eso. Están metidos en su fama, en su canal de YouTube. Lo cual yo no quito fuera, porque no tenemos un canal de YouTube porque todavía no pude comprar la cámara, pero para que compremos la cámara y vamos a tener un canal de YouTube, porque yo creo que debemos llegar a más gente. Creo que es una herramienta. Jesús saldría en Facebook Live hoy, ¿no? Sermón del Monte por Facebook Live.
¿no? Qué bárbaro, ¿no? Estaría bueno, y uno lo ve a Jesús. Miren, recuerdo hace unos años, hace 2 o 3 años, y había tenido la idea de traer a John MacArthur a la Argentina. Y recuerdo que una de las cosas que después lo escuché en una conferencia ahí en Estados Unidos, y dijo MacArthur, yo ya estoy viejo. Ya dice, me cuesta mucho viajar en avión, me cuesta mucho, tengo que movilizar y todo. Y hoy, las redes sociales, el internet, todos estos medios, hacen que yo no me tenga que mover. Si alguno me quiere escuchar, me puede escuchar por internet. No tengo necesidad de viajar. No le voy a impartir nada raro, no lo voy a tocar, no voy a hacer nada raro con él. Por lo tanto, escuchándolo ya está suficiente, ¿no? Y dije, no lo traemos. Aparte salía mucha plata. Salía mucha plata porque él no cobraba nada. Pero había que pagarle los pasajes de avión. Era él, la esposa y el traductor. Porque él tiene un traductor oficial, que antes era Henry Tolopilo, que es el que todos escuchábamos en la BBN. Ahora no es más Tolopilo, porque Tolopilo está retirado. Entonces digo, están preocupados por ser famosos y están preocupando por extender el evangelio o su mensaje para ser famosos. Pero no por la causa de Cristo, no por la causa del Calvario. Porque su mensaje tampoco es ese. Y vemos ese tipo de pastores y nos olvidamos de pastores como Jesús, que está más cerca del sufrimiento de la gente, que está más cerca porque Él también la vive, ¿no? Como decía la otra vez, hoy hay pastores bivocacionales, y yo creo que todos los pastores deben ser bivocacionales. ¿Pueden recibir un sueldo de la iglesia? Sí, pueden recibir un sueldo de la iglesia porque el obrero es digno de su salario, pero no que la iglesia los mantenga. Deben trabajar en otra cosa, porque aparte el trabajo no solo que dignifica, sino que nos pone más en contacto con la realidad. Nos pone más a tono con la realidad. Porque vos le vas a decir al pastor que gana, no sé, cobran el sueldo, entonces ellos no trabajan y están todo el día metidos en la iglesia en cuestiones solamente religiosas. Y el evangelio no son cuestiones religiosas nada más, son cuestiones de todos los días. Digo, el trabajo nos acerca a la vida cotidiana, a lo cotidiano, a lo de todos los días. A veces uno está tan metido en la iglesia, está tan metido en la Biblia, está tan metido en eso que se olvida que la gente viene con problemas reales, con problemas cotidianos. Cuando alguien me viene a hablar, no me viene a hablar, ay, tengo un problema espiritual, no sabe lo que me está pasando, no estoy entendiendo el Salmo 73, no sé quién es Asaf y eso me tiene sin dormir, yo no puedo seguir así, pastor, quiero que usted me lo explique. No vienen con esos problemas, por lo general vienen con otro tipo de problemas. Bueno, Nico sí. Claro, entonces dice, no, la gente viene con problemas reales, viene con problemas del trabajo, viene a mí, no me están pagando, me están retaseando la plata y no sé, tengo problemas, tengo miedo de quedarme sin trabajo, tengo miedo de que mi familia no pueda comer, tengo miedo de todas esas cosas. Y uno le dice, bueno, está bien, mirá, leete segundo de Crónicas, capítulo 33, versículo 8, qué sé yo. No sé ni qué dice. Después lo vamos a buscar por las dudas, ¿no? A ver, mirá si la pegué. Y tiene algo que ver con eso. Y digo, ese es el tipo de pastores que necesitamos y ese es el tipo de pastor que es Jesús y ese es el tipo de Dios que tenemos. Un Dios que se mete en nuestra historia, que se mete en nuestra vida y no es alguien que no se pueda compadecer de nosotros. Porque Él dice, tengo sed. Él seguramente está hablando del Salmo 69, versículo 22. No lo vamos a buscar tanto, si quiere después márquelo ahí, 69, 22. En mi sed me dieron a beber vinagre, dice, ¿no? Pero también vimos que el Salmo 22 tenía mucho que ver, porque puede referirse también al Salmo 22. Está seco mi paladar como teja y mi lengua pegada a mi garganta. No sé si ustedes recuerdan que en la Vía Dolorosa, para los que han navegado por el catolicismo alguna vez, la Vía Dolorosa es el camino desde el pretorio, donde estaba Jesús, ahí en el pretorio en Pilato, donde lo habían condenado, le hicieron cargar el patíbulo, que es la parte de arriba de la cruz, esa sería la parte horizontal,
Algunos dicen que es eso y algunos dicen que cargó la cruz completa. Ninguno se pone de acuerdo. Por lo general se llevaba el patíbulo nada más. Pero recuerden el estado en el que estaba Jesús. O sea, uno dice, esa madera yo la llevo. No. Jesús dice, se podían contar mis huesos. ¿Recuerdan eso? Se podían contar mis huesos. Estaban todos los huesos a la vista ya. De tanto que le habían pegado, imagínense en esa espalda golpeada cargar una madera que no era que la habían pasado por la habían lijado. No, era una madera que estaba totalmente infectada ya, porque usaban la misma madera para clavar a todo el mundo ahí. No iban a andar haciendo mucho lío. Y él está ahí en la vía dolorosa, está caminando por ahí. Y en un momento, cuando él está prácticamente agonizando ya y cae de rodillas y no la puede llevar más, acuérdense que había, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? De Sirene era, lo único que me acuerdo. Pero bueno, nadie se acuerda. Está bien, bárbaro. Estamos todos iguales, todos unos ignorantes, bárbaro. Empezando por el pastor que no se acuerda, ¿no? ¿Ve? Estos son los problemas que tenemos los pastores. Ay, no me acuerdo del versículo aquel. Simón. Sabía que era el nombre de uno de los apóstoles, pero no me acordaba cuál era. Y antes de decir una burrada, preferible no decir nada, ¿no? Estuvimos hablando de eso. Hablemos sin saber, si no. Le toma el patíbulo, se lo va llevando él, y alguien le ofrece ahí una bebida, le da a beber vinagre también. Pero lo que le está dando es una mezcla de un vinagre. Un vinagre es un vino agrio, un vino medio pasadito, medio berretón, ¿no? Como se hacía en esa época, con mirra, lo cual era un analgésico y era un potente analgésico que se usaba en esa época. Y aparte te levantaba, ¿viste? Claro, era un vino agrio que era el que tomaban los soldados y tomaban todos. Era el vino barato, pero aparte le habían puesto mirra y entonces eso era un analgésico. Y Jesús se niega a tomar eso. ¿Por qué se negará a no sufrir? ¿No? Porque tenía que pagar el precio. Había que sufrirla esta había que sufrirla. O sea, si no, Jesús dice, bueno, todos salvados, listo, hasta luego, vamos de vuelta. ¿No? Por eso también se niega y dice, sálvate de la cruz tú. Y tenemos que entender esto. Jesús lo dice, ustedes se piensan que yo no puedo traer acá una legión de ángeles y que me saquen de todo esto. Yo oro a mi Padre y bajan ángeles y esto se termina acá. Pero Él no se niega al dolor, no se niega al sufrimiento, no se niega a pagar el precio. Paga el precio. Ahí. Dice, ahora, después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, es interesante ver la palabra consumado, porque es que la semana que viene vamos a ver tetelestai, que es pagar, completar, ejecutar, terminar, pagar, cumplir, descargar una deuda. Es teleo, teleio, telei, depende cómo lo pronunciemos, es eso, es pagar. Dice Jesús, está todo hecho, dice, para que se completara, para poder pagar el precio, dijo esta palabra, tengo sed, refiriéndose al Salmo 69 probablemente, o al Salmo 22, que fue el que vimos la semana pasada. Y quiero que vean el Salmo 42, en el versículo 2, porque una cosa es que Jesús esté hablando de algo como que necesita alivio, pero también tengo sed, es un anhelo de Jesús, es un anhelo de Dios. Dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios, en el Salmo 42, tengo sed de Dios, del Dios de la vida, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Jesús también lo que quiere es terminar esto está todo completado, yo tengo sed, tengo anhelo de volver a estar con mi Padre en el lugar, en mi lugar, en donde tengo que estar con mi Padre, ahí, con Él, cara a cara. Y este es un anhelo que deberíamos tener todos, un anhelo de estar con Dios. ¿Tenemos ganas de estar con Dios? Es interesante verlo. Tenemos ganas de estar con Dios. Jesús nos dice también en esto, como con la mujer samaritana, dame de beber, tengo sed, dame de beber. Tiene sed de las personas, del corazón de las personas. Dios tiene una sed inagotable por cada uno de nosotros.
Tiene una necesidad de estar con nosotros. No una necesidad porque Él necesite algo. Dios es autosuficiente. Pero Él se ha impuesto una necesidad. Él ama nuestras almas. Al que ama mi alma. El que ama mi alma, el que ama mi ser. No es el que, Dios ama solamente el espíritu de uno o el alma. Esas cosas tripartitas de la nueva era y del pensamiento griego. Todo tu ser. Él anhela todo tu ser, Él anhela todo, que vos te entregues en todo con Él. Entonces yo digo, cuando nosotros nos levantamos así, nos sentimos que estamos menospreciados por todo el mundo y que nadie está, podemos decir, Jesús tiene sed de mí, Jesús tiene sed de mí, Jesús está anhelando verme, Jesús está anhelando tener un encuentro conmigo, un encuentro cara a cara. Le preguntaron una vez a San Agustín, ¿no? ¿Qué es esto? Jesús tiene sed de mí. Y dice, Jesús, sitis sitire, tiene sed de nosotros, los humanos. Y una de las cosas que está pasando, que es muy típico de esta época, es que la gente está dejando de tener sed de Dios, está dejando de buscar a Dios. Y más lejos todavía que el ateísmo, y mucho más peligroso, y mucho más diabólico, y mucho más satánico, y mucho más espiritualmente tenebroso es el agnosticismo. El decir, bueno, yo creo que existe Dios, hay algo, pero no me importa. Porque no lo puedo conocer, porque está lejos de mí, que son excusas. Dijo alguien, no recuerdo quién, hasta para ser ateo era necesario creer en Dios, ¿no? Para poder negarlo. Y para ser agnóstico también es necesario creer en Dios. Y el agnóstico dice, sí, yo creo en Dios, pero no me importa. Y eso pasa en muchos ámbitos. Y si eso uno lo rebaja a la iglesia, o lo eleva a la iglesia, como quiera usted, póngase en la posición que usted más quiera. Si uno lo eleva a la iglesia, va a decir, bueno, sí, yo sé que tengo que congregarme, pero no me importa. Yo sé que tengo que orar, pero no me importa. Yo sé que tengo que leer la Biblia, pero no me importa. Yo sé que tengo que guardar mi santidad, pero no me importa. Yo sé que Jesús tiene sed de mí, pero no le ofrezco un vaso de agua. No me voy a acercar a Él. Jesús, tenés la boca seca como una teja, ¿qué otro te debe beber? Hay tantos para... Bueno, si total son un montón en la iglesia, si yo no voy, no se nota la diferencia. Como si el que hace el censo soy yo, ¿viste? Es Jesús al que le faltaste a la cita. Pero además Jesús tiene sed de justicia, de paz, de reconciliación, de libertad, de armonía, de orden, de caridad. Porque Jesús llamó bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y bienaventurados porque ellos serán saciados. Jesús puede haber sido seguramente en el libro de los récords el hombre más sediento de toda la historia, porque su grito de tengo sed es el grito de toda la humanidad de todos los tiempos, por esta justicia, por esta reconciliación, por esta libertad, por este anhelo tan grande. Jesús es un ejemplo de fortaleza como hombre. Él es el siervo de Yahvé. En Isaías 53, capítulo 7, dice, fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja ante quienes la trasquilan está muda, tampoco él abrió su boca. Tengo sed es la expresión de dolor que nos confía Cristo, es la única expresión que Jesús va a decir, esto me está doliendo, esto me está costando, pero es tajante, ¿no? Y ustedes fíjense, está en la cruz y no está insultando, no está diciendo, tengo sed y no está diciendo nada de eso. Él dice, tráiganme algo de tomar, ¿qué pasa que acá no me dan? Ustedes van a ver, él no está lamentándose, no está buscando que lo ponderen ni que se tengan lástima de él simplemente da la expresión, tengo sed. Él es el prodigio del aguante ante los problemas físicos, ¿no? Ante los problemas, ante los dolores físicos. Lleva casi 3 horas colgado de la cruz, más o menos unas 16 horas que duró la pasión, más estas 3, son unas 19 horas en las cuales Jesús está sufriendo. Y fíjense que Él dice solamente esto. Y nosotros uno a veces
pondríamos tanto en nuestros propios dolores, ¿no? Y estamos haciendo gala de nuestros dolores. ¡Ay, cómo me duele! Ay, yo, porque nadie sufre como yo. No, pero lo que me pasa a mí nada que ver con lo tuyo. Y vos le contás el problema a otro y el otro viene y te dice, eso no es nada. Y automáticamente te cuenta su problema, ¿no es cierto? Y uno se termina haciendo cargo del propio y del otro. Y creo que es una enseñanza maravillosa. Y nos habla también de la comunicación de las necesidades, cosa que pasa mucho en la iglesia. Es que yo estaba mal y no me fueron a visitar. Y yo estaba, no quiero ir más a esa iglesia. El pastor nunca me vino a visitar porque yo estaba mal y él ni se preocupó por mí. No, porque yo tenía problemas y el hermano no me dijo nada. Y porque yo fui a la reunión y yo tenía problemas. Pregunto una cosa, ¿lo comunicaste? ¿Le dijiste a la iglesia? No, pero uno tiene que ser adivino. En el púlpito acá vamos a tener que poner una bola de cristal. Entonces uno tiene que saber por la cara de uno, ¿no? Porque, bueno, yo ese don no lo he recibido. Dijo Jesús, tengo sed, y él recibió como respuesta el saciamiento de su necesidad. Recibió vinagre, que era lo que le daban a los soldados, ¿no? Y saben que una de las cosas por las cuales le dieron vinagre, está en el otro pasaje en Marcos, era porque como él hace ese grito de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y decía Eloí, Eloí, sonaba muy parecido a Elías. Todos dijeron, uy, pará, que está llamando a Elías, vamos a ver si baja Elías. Y Elías era como la palabra esa de a ver si baja. Elías es como si viene como en un carro, como Jesús, sí, no fue llevado en un carro de fuego. Él fue llevado en un torbellino, no fue en el carro de fuego. No lo llevaron en el... Si ustedes buscan ese pasaje, dice, había como carros de fuego y él fue levantado por un torbellino. Él fue levantado por el torbellino. No se fue en un carro de fuego. Interesante, ¿no? Vieron que uno... Elías. Y todos querían ver eso, querían ver cómo Elías iba a regresar, y ninguno pensaba en Juan el Bautista como Elías. Dijeron, no, queremos que baje ahora, vamos a ver un espectáculo acá. ¿Y qué hacen? Che, dijo, tengo sed, vamos a darle agua, vamos a darle vino, para que no se deshidrate y aguante un poco más para que Elías baje. No había una señal de amor en eso, vamos a prolongarle el sufrimiento, vamos a darle de beber para que no se deshidrate y aguante más. ¿Vieron esas películas así de acción que hay ahora? Que a veces los malos son muy malos y tienen todo. Y dicen, mirá, si te tengo que hacer una transfusión de sangre para poder seguirte pegando y para torturarte, ustedes lo vieron, ¿no? En alguna película, ¿no? Y que le hacen transfusiones de sangre y que tienen un médico ahí para que no se muera, para poder seguirlo torturando, ¿no? Bueno, esto era más o menos así. Bueno, vamos a darle agua para que este tipo aguante más, a ver si realmente pasa algo. Querían ver los fuegos artificiales, ¿no? Y él tiene esa comunicación igual, no le importa. Yo pregunto, ¿por qué no comunicamos nuestras necesidades? ¿No es cierto? Si Jesús lo hizo. Nos creemos mejores que Jesús a veces, es increíble eso. La razón más frecuente, decía cura Romero, ¿no? El que fue muerto en México, la razón más frecuente por la que muchos no comparten sus necesidades es por haber recibido una educación represiva. En muchos hogares no se permiten mostrar ningún impulso ni debilidad. Mostrar sus necesidades para muchos significa exhibir sus debilidades. Manifiesta desilusión generada por esa mala experiencia. Cargan una fuente de dolor y sufrimiento y tal vez un resentimiento que consideran razón suficiente para infligir en otras personas experiencias de dolor y sufrimiento. Muchas veces nosotros no comunicamos nuestros sufrimientos porque son señales de debilidad y nos hacen enseñar, pues sos el hombrecito de la casa. 8 años tenía yo, que hombrecito de la casa. La que se quedaba a cargo de la casa era mi mamá. No, ahora sos vos el hombrecito de la casa. No, nos enseñan a que nos tenemos que hacer cargo, hacerte cargo, ¿viste? Como dice Claudio María Domínguez. Hacerte cargo. Y no, porque si vos mostrás una sonrisa a todo el mundo, no, uno tiene que contar sus debilidades, tiene que contar eso.
No contés tus debilidades porque si no, no sabés, alguno va a querer. ¿Por qué? No, yo cuento como soy. Yo estoy así, me duele y me duele. Y muchas veces esa fuente de dolor y sufrimiento se convierte, como decía Monseñor Romero, en esto de resentimiento. Y ese resentimiento a veces es lo que nos envenena el corazón, nos envenena el alma y nos hace que tratemos mal a los demás. Bueno, yo también estoy sufriendo, ¿qué me importa? Y nos convierte en insensibles, cosa que no es. Entonces, enumeramos. El Hijo de Dios hecho hombre nos acompaña y se hace solidario en nuestras debilidades por medio de esta palabra, de este versículo. Menos del pecado, ¿no? Jesús es uno de los nuestros. Dios no se convirtió en un ángel, no se convirtió en otra cosa, se convirtió en uno de los nuestros. Se hizo uno de los nuestros. Me proveíste cuerpo, dice el Salmo. Me proveíste un cuerpo. Aquel que no tenía cuerpo, tuvo un cuerpo y se lo llevó. Jesús hoy tiene un cuerpo como nosotros, glorificado, pero un cuerpo como nosotros. Y eso que decimos que es de los nuestros nos acompaña en los dolores y comprende por haberlos padecido también. Dice Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16, dice: pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Qué buen Dios que tenemos. Al mencionar, dice que la esponja la envolvieron alrededor de un hisopo, de una caña de hisopo. Caña de hisopo no, muchos tienen la imagen de la totora. ¿Vieron la totora que tiene esa? Bueno, no es eso el hisopo. El hisopo, si uno la ve, es una planta así con unas flores azules en la punta, medias azulinas, medias violetas, lilas, un color así más o menos. Son unas ramas largas que tienen una caña, pero muchas flores y todo. Y con esas ramas, en la Pascua judía, se habían pintado los dinteles de la puerta. Era esa rama. Esa rama, aparte, el hisopo, es una planta que tiene muchas propiedades. Es para aflojar las vías respiratorias y es también un poderoso purgante. Límpiame con hisopo y seré verdaderamente limpio. ¿No? Se tomaba, se hacía un té. Y aparte, como había sido con lo que habían pintado los dinteles de la puerta, los sacerdotes utilizaban para rociar al pueblo. ¿Vieron cuando dicen que hay que rociar al pueblo con agua o algo? Se rociaba con hisopo. Porque el hisopo significaba sanidad, significaba santidad, significaba el derramamiento de la santidad sobre la gente. Y fíjense cómo Jesús es rociado con esa planta, también porque es un símbolo de santidad y porque Él es el Cordero de nuestra Pascua, y Él también es quien nos santifica, quien nos purifica. Celebración de nuestra Pascua. Nosotros no celebramos la Pascua una vez al año, simplemente la recordamos, pero sí tenemos una celebración, y es la Santa Cena, que significa también el volver a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a tomar la Santa Cena ahora, para concluir con esto.